Tengo 31 años manejando tráiler en las carreteras del país y hace justamente unos días me pasó este evento difícil de creer que quiero compartir con ustedes. Venía regresando de San José de Iturbide con dirección a la Ciudad de México. Para eso eran las 3 de la tarde, cuando crucé a Tlacomulco en Toluca, Estado de México. De pronto miré que una familia de 4 personas le pedían ride o aventón a los trailers, pero nadie los subía. Era como si mis compañeros los ignorasen. Es posible, y más por la carga y el riesgo que traíamos, que nadie los levantaba, ya que pudiera ser un intento de robo. Solo que lo dudé, ya que la mujer que venía adelante traía una pequeña niña de unos 5 años que lucía enferma y triste, a comparación del señor que creo era su esposo, y un niño de unos 8 años que se veían en perfectas condiciones. Por humanidad y arriesgándome un robo, frené el camión y por el espejo retrovisor les hice las señas de que se subieran. Me bajé del tráiler para ayudarlas a subir y al tocarle las manos, estas estaban heladas. No le di importancia, así que los primeros en abordar fueron la señora y la niña, que lucían como enfermas. Ellos me dieron las gracias y sin pedirme permiso se metieron al camarote donde tenía mi cama. No le vi mayor problema y las dejé. Minutos después me alcanzaron el esposo e hijo, quienes me solicitaron que de favor los acercara a un pueblo. Después de ahí, ellos caminarían hasta llegar a su casa. Acepté y emprendí el camino. Como miré que el niño estaba serio, le indiqué que se podía subir a dormir en la cama del camarote, que también no había ningún inconveniente. Yo imaginé que quería ir junto a su mamá y su hermana, pero me respondió que no, que quería estar cerca de su padre. Manejé camino al centro de Toluca y el hombre empezó a llorar. Sentí pena por él y le pregunté si pasaba algo o si los podía ayudar. El hombre amablemente me respondió: "Gracias, señor trailero". Ya bastante hizo con subirnos. La verdad, hoy es un día muy triste para nosotros, porque se cumple un año más de que mi mujer y mi hija nos abandonaron. Fíjate a qué grado he llegado, como para pedir un aventón porque no tengo dinero para comer y alimentar a mi hijo. Amigo trailero, antes tenía una empresa y nunca nos faltaba nada. Tenía buenos ingresos, pero al marcharse mi esposa todo cambió. Me tiré al vicio del alcohol, descuidé mi negocio y a mi hijo. Quedamos en la ruina y me quitaron la casa y ahora no tenemos nada. La respuesta del señor me sorprendió. ¿Qué clase de hombre era este? Ponerse a hablar de una ex esposa delante de su pareja y niños. O no sé qué fuese de él esa mujer que subí. Yo creo que el tipo deliraba, pero se escuchaba tan real y triste que me conmocionó. Todo el camino ambos estaban tristes y como llorando, inclusive el niño. Yo estaba muy incómodo. Ya casi estaba por agarrar la carretera Toluca, Ciudad de México, y le comenté que si vivían muy lejos y él me indicó que hasta Lerma. Como me dijo que caminarían de donde los dejara a su casa, sentí feo y les acerqué lo más posible a Lerma. Allí me frené y ellos se bajaron conmigo. Le pregunté al señor que si habían comido y él me contestó que solo el niño, porque se gastó lo poco que traía para venir a ver a su esposa e hija. Una vez más, ante esas palabras me revolvió y sin querer entender le di 100 pesos que traía en mi bolsa para que compre algo de comer y de ellos me despedí, hasta que recordé que la mujer y su hija aún no se bajaban del camarote. El señor soltó las lágrimas por mi gesto y me agradeció bastante. En eso le dije que por favor fueran a despertar a su esposa e hijas, que posiblemente estaban cansadas de tanto caminar, pero lo que me dijo el señor me heló la sangre y casi me desmayo ahí. De hecho, veníamos caminando porque hoy, hace justamente un año, veníamos en mi auto del Estado de México y un autobús nos chocó y mi esposa traía a mi hija en brazos y quedaron ahí destrozadas. Solamente mi hijo y yo quedamos ilesos. Venimos de colocarles flores y veladoras justo al lugar donde quedaron muertas, y lo vamos a hacer siempre para recordarlas. Después de despedirse, se perdieron por debajo de un puente y se marcharon. Yo estaba como extrañado. ¿Quién se subió al tráiler entonces?
si solo eran ellos dos. Con miedo me subí al camarote para investigar y este estaba vacío. No había nadie ahí, con excepción de unos aretes de mujer. ¿Cómo era posible que estas mujeres no estuvieran ahí si yo mismo las ayudé a subir? El miedo que tenía me persigné y le imploré a Dios que me ayudara y que no me pasara nada malo. De hecho, le marqué a mi hija y le dije que me hablara en altavoz para que del susto no me asuste y no me desmaye, ya que lo que viví me provocó diabetes. Gracias a Dios llegué sano y salvo a la Ciudad de México, guardé el camión y regresé de volada a casa. Al contar lo ocurrido a mi familia, llegaron a la conclusión de que muchas veces nuestros familiares que pasan a mejor vida no trascienden o se elevan a otro plano espiritual, porque saben que no estamos bien y nos afecta su pérdida, como en este caso. Esto me pasó con mi papá. Él es trailero y salía muy a menudo con él a sus viajes. En una ocasión íbamos rumbo a Veracruz y todo el camino yo veía personas que quedaron en el camino. Me es muy fácil verlos, pero llegó un punto donde le dije a mi papá: espera, baja la velocidad, hay alguien a pie de la carretera. Mi papá me dijo que no había nadie ahí. Le dije: sí, es una chica, está con sangre en la cabeza, deberíamos ayudarla. Mi papá se detuvo un poco y me dijo: no puedo detenerme aquí. Le digo: está bien, solo espera un poco. Estaba por bajarme a checar dónde estaba la chica y la vi al pie de la ventana. Me dijo: ayúdame, tuvimos un accidente, hay mucha gente herida. Llamamos a una ambulancia y cuando íbamos avanzando vimos dos camionetas desbarrancadas y había gente en las copas de los árboles. Cuando llegó la ayuda preguntaron cómo supimos. Mi papá le dijo: hay una muchacha que estaba a pie de la carretera y nos dijo que tuvieron un accidente. Nosotros siempre hemos ido de ayudar y nos quedamos, porque no eran muchos los de ayudar. Mi papá se bajó a ayudar. Cuando subió de vuelta estaba pálido. Dijo: hija, la muchacha con la que hablamos murió anoche. ¿Cómo fue que pidió ayuda? Ella estaba abajo, pero no era posible. Ella me había pedido que le diga a su mamá que cuide a su bebé, ya que ellas eran las únicas que habían sobrevivido. Los paramédicos no creían la historia que le habíamos contado con mi papá, ya que todos estaban muertos ahí una noche antes. Esta historia me la contó mi abuelo cuando era camionero. En esos años le mandaron a llevar una carga muy pesada a una provincia y le dijeron que haga todo lo posible para llegar por la mañana. Como mi abuelo ya estaba acostumbrado a hacer viajes de improviso, se subió al camión y se puso a manejar. Pasando un rato conduciendo, se dio cuenta de que el camión empezó a fallar y los frenos no le respondían como debían. Mi abuelo tenía la opción de regresar y decirle que le cambie de camión, pero si lo hacía, el patrón se iba a enojar, pues tendrían que pasar toda la carga a otro camión, y esto tomaría un buen tiempo. Al final, para no tener problemas, decidió seguir. Pasando varias horas de conducir, al ver una bajada peligrosa, mi abuelo se asustó mucho, pues sabía que estaban fallando los frenos, y efectivamente, los frenos no respondían, al punto que estaba por caer a un barranco. No sabe cómo lo hizo, pero pudo controlar la bajada del camión y, para no poner en riesgo su vida, decidió buscar un lugar plano para detenerlo y esperar a que pase otro camionero que le ayude. Después de conducir por más de media hora a lo lejos, vio que había un camino plano, así que fue ahí. Mi abuelo cuenta que se quedó esperando por más de una hora que pase un camionero, pero por alguna extraña razón nadie pasaba. Todo estaba en silencio. Al momento que se cansó de esperar, decidió continuar, pero para su mala suerte el camión no encendía. Al final no le quedó de otra que esperar a que pase algún otro trailero y este le ayude.
De tanto esperar se quedó dormido hasta que empezó a escuchar un ruido que lo hizo despertar al instante. Se bajó del camión y se empezaron a escuchar risas de mujer. Él se asustó y se volvió a subir al camión. Cuando empezó a escuchar lamentos provenían de todos los lugares, y estos se hacían cada vez más fuertes. Mi abuelo se asustó más que nunca. Se quedó quieto en su camión sin hacer ruido. Después de unos minutos, empezaron a tocar las puertas del camión, pero nadie estaba ahí, y los lamentos se escuchaban cada vez más fuertes. Mi abuelo se armó de valor y empezó a decir groserías, diciendo todo lo que se le ocurría. Pero esto no servía de nada. Al momento que mi abuelo se dio cuenta que estaban por abrir las puertas del camión, se empezó a poner a rezar llorando, pidiendo que lo ayude Dios. Mi abuelo cuenta que no sabe qué pasó o a qué se debió, pero misteriosamente los lamentos se dejaron de escuchar poco a poco y dejaron de intentar abrir la puerta del camión. Intentó prender el camión y se dio cuenta de que este ya funcionaba. A la mañana siguiente, cuando tuvo que regresar, se dio con la sorpresa de que había muchas cruces ahí. Esa fue su experiencia. Les quería contar una pequeña ocasión en que sentí el miedo tan cerca. Yo siempre viajaba del occidente del país hacia el oriente, pues ahí se encontraba mi trabajo. Mi transporte es una motocicleta, algo rápida. Siempre me ha gustado correr. Recuerdo que en esa ocasión tenía que salir muy de madrugada debido a unos trámites que debía hacer antes de recibir mi turno. Era un día viernes. Salí a las 2:30 de mi casa para llegar temprano a San Miguel, pasando por un lugar que se llama El Congo. Es una zona algo solitaria, dependiendo de la hora, y hay mucha vegetación a los costados de la carretera. Ya eso de las 3:11, recuerdo bien la hora. Cuando comencé a entrar a ese tramo, por motivos de seguridad siempre me conduzco en el carril izquierdo cuando está sola la vía. Cuando sentí un tremendo pesar y estrés, siempre me voy escuchando música en mi auricular. De pronto comenzó a fallar la señal en mi móvil y se me cortaba el audio demasiado. No sabía por qué. Prendí las luces altas debido a la oscuridad de la madrugada y sentí raro porque no encontré muchos vehículos y era día de semana, por lo cual siempre hay viajantes. Pero bien, seguí. Y era una parte donde la calle se divide. Me tocó casi solo, cuando de pronto se me dio por mirar a los costados de la vía y vi la silueta de una mujer cargando un bebé, parada a la orilla. Sentí bastante miedo. Cuando regresé la mirada al timón, ya iba saliéndome de la carretera y en busca de un barranco. Lo único que, gracias a Dios, pude tomar el control nuevamente y me logré orillar y bajar la velocidad. Estaba a unos 100 metros de donde estaba la silueta de la mujer. Cuando volteé a ver nuevamente ya no estaba. Me entró bastante miedo. Mis manos empezaron a temblar y quería salir huyendo de ahí, pero me quedé inmóvil. Lo único que hice fue cerrar mis ojos y ponerme a rezar, pues también es una zona peligrosa y no podía sacar mi arma ni tomar el control hasta que terminé de pedir a Dios que me cuide. Sentí que ahí pude utilizar mis manos y avanzar lo más que pude hasta salir de ahí. Le conté a mis compañeros y según versiones me comentaron, ahí se encontraba una cruz que yo tengo conocimiento son de personas que han fallecido en accidentes automovilísticos y las colocan para que no anden penando. Desde esa ocasión siempre viajo en compañía cuando me toca salir en la madrugada.